Sí, claro, claro. Ya te lo dije en el vídeo anterior, que me venía a Alemania. No, la verdad no. No es lo que la gente cree, ¿eh? Sí. ¿Que dónde estoy? ¿Qué pasa, gente? Herzlich willkommen in Deutschland. Ya hace un tiempito que ando por aquí, por el país, por Alemania, y hoy vamos a ir a ver uno de los distritos que es considerado como uno de los más pobres de todo el país. Además, está construido uno de los edificios más grandes de la RDA, cuando toda esta zona estaba bajo el mando soviético. Me da especialmente curiosidad toda esta zona, ya que parece todo haber sido construido bajo el mismo patrón, bajo el mismo molde, todos edificios cuadriculados, grises, con un parque en medio. Incluso algunos de ellos aún guardan un búnker debajo, ya que muchos de estos edificios han sido construidos en el periodo de la Guerra Fría y seguramente eran para protegerse de los ataques aéreos. Así que nada, vamos a abrigarnos y vamos a ir a verlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida. La parte capitalista y una parte socialista, bajo el mando de la RDA, la República Democrática Alemana. El distrito que vamos a ver hoy es Neustadt, dentro de la ciudad de Halle. Son las 7:50 de la mañana, hace un frío del carajo y encima está lloviendo. ...1945, ahí empieza todo, acaba la Segunda Guerra Mundial y no mucho tiempo después inicia otro gran conflicto, la Guerra Fría, quedando Alemania dividida, con dos economías totalmente diferentes y dando lugar en este lado del país a ciudades como estas. 5 minutos después y deja de llover, no tiene sentido. Esto es como su idioma, no hay quien lo entienda. Bienvenidos a Neustadt. Este distrito se construyó como una ciudad modelo socialista, con lo cual aún guarda edificios construidos de esa época, con sus grandes avenidas y monumentos. Y a mi parecer se ve como un distrito completamente normal, a pesar de que haya mucha gente que diga que es uno de los lugares más pobres del país. Por eso me genera interés, ya que Neustadt fue uno de los distritos más consistentes de toda la RDA. Tan solo vivían 592 personas en 1965 y 5 años después más de 67.000. La nueva ciudad recibió el nombre de Ciudad de los Trabajadores de la Química, reservado para las tropas soviéticas y sus familias. Más de 50 años han pasado. No es tiempo para una ciudad, pero en Hanoi, como se llama popularmente a Neustadt en honor a la Hanoi comunista de Vietnam, el tiempo ha dejado profundas huellas. En 1958 se empieza a expandir Neustadt, ya que viven los soldados soviéticos y sus familias, y poco a poco cada vez llegan más trabajadores que están destinados a trabajar en las fábricas de química que hay aquí cerca. Los edificios cada vez son más altos, sin nunca perder ese concepto de construcción socialista. Una ciudad hecha de hormigón, dándole ese carácter que tienen en común las ciudades del este de Europa. Y esto es lo que os decía antes, mirad estos edificios de atrás. Son todos iguales, prácticamente todos tienen la misma forma. Todo el distrito es prácticamente igual. Este tipo de edificio se llama Khrushchevka, del ruso, y lo puedes encontrar aún por todos los países que formaron parte de la Unión Soviética. Son edificios con pisos prefabricados que se van todos ensamblando uno encima del otro. De hecho, a día de hoy se puede ver aún bastante bien las juntas entre los diferentes pisos. Puedes encontrar aún edificios de este estilo por todo el este de Europa. Minsk, Kiev, Moscú, incluso Pripyat, donde estaba Chernóbil. Las Khrushchevkas tienen todas 5 plantas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se construía siguiendo un modelo cuadricular. De hecho, aquí se puede ver un bloque de edificios, otro allí, otro aquí y este donde yo me encuentro. Y todos los bloques de edificios en medio tienen un parque. Y el motivo por el cual en ese momento se construían 5 plantas es porque se creía que hasta 5 plantas sin ascensor no afectaba a la salud. Y claro que existen edificios altos. Y a medida que llegaban más y más trabajadores para las fábricas, los edificios empezaron a hacerse más altos. Debido a la rapidez y los materiales, la calidad nunca fue la más óptima. En aquel entonces se utilizaba un sistema de numeración para los edificios y calles en vez de nombres. 90.000 personas habitaban en 1990 y tras la caída del comunismo hasta aproximadamente 2010, la ciudad perdió la mitad de sus residentes, quedando algunos edificios en su esqueleto de hormigón e innumerables monumentos de la historia.
Y esto de aquí atrás es otra de las cosas que quería ver. El monumento a la bandera, también conocido como la llama de la revolución, fue construido en 1967 con motivo del 50 aniversario de la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques toman el poder bajo el liderazgo de Lenin en Rusia. Cuando fue construido fue pintado totalmente de rojo y así recordaba a la bandera del Partido Comunista. Y os quiero contar una historia un poco curiosa. El otro día estaba hablando con mis compañeros alemanes, que son mayores que yo y nacieron aquí cuando estaba la RDA, y me dijeron que cuando los soviéticos llegaron aquí por primera vez, muchos de ellos se sorprendieron y preguntaban qué es ese agua que sale a través del muro. Muchos de los soviéticos venían de zonas rurales y nunca habían visto un grifo de agua. No sé, al menos a mí me parece bastante curioso cómo Alemania estaba tan desarrollada en ese momento. Pero ¿por qué dicen que es uno de los distritos más pobres del país? Al escuchar esa palabra pobre nos imaginamos basura por todos lados, delincuencia, que todo esté un poco caótico, pero no tengo para nada esa sensación. De hecho, lo que tengo sensación es de soledad. Está todo lleno de parques, de edificios, de avenidas y estoy solo. Me cuesta cruzarme con alguien. Hay calles llenas de edificios y de vez en cuando ves a una persona pasear a un perro. Esta misma pregunta se la he hecho a mis compañeros alemanes y he estado informándome estos días sobre este distrito. Y las razones por lo cual es considerado así tiene que ver más con razones históricas, económicas y sociales que otra cosa. Neustadt había sido un importante centro comercial durante la era de la RDA, pero con la reunificación de Alemania en 1990, las fábricas empezaron a cerrar, lo que provocó una pérdida masiva de empleos. Y luego, además, existe otra razón, que es la estigmatización e imagen pública. La oportunidad de desarrollo aquí es más baja que en otras zonas del país, con lo cual sigue teniendo la gente una percepción negativa de la zona. Esto es otra de las cosas que quería ver. Este edificio es el edificio más grande construido por la RDA de casas prefabricadas, conocido como el Bloque 10 o el Gigante Blanco. Sí que es grande, sí. Bastante grande. No creo que se aprecie bien el edificio, pero llega hasta el final de la avenida y son casi 900 pisos. Un edificio de 10 plantas, 400 metros de largo y 3.000 habitantes. ¿Qué pasa, gente? Ya estoy en casa. Después de estos días visitando la zona, me ha sorprendido para bien. No creo que sea una zona pobre. Esta palabra no es justa. Al escucharla lo relacionamos con caos, con violencia, con suciedad, etc. Y no he tenido esa sensación para nada. Como dije, viene de muchas causas históricas, ya que este lado del país se desarrolló diferente. Básicamente es una zona donde la gente gana menos que en el resto del país y hace que recaiga un estigma en estas ciudades del este. Y se genere un círculo donde mucha gente no quiere venir, por ende deje de desarrollarse, al igual que las ciudades que están en el oeste. Lo que he tenido es, como dije, sensación de soledad. De hecho, estaba volviendo y venía prácticamente solo en el tranvía. No sé si es por el día que soy, si es por el clima, no lo sé. Pero las avenidas estaban casi sin coches y sin personas. Pero no por eso es un mal lugar. Tengo compañeros y amigos ya aquí en esta zona que, no sé, me cuentan sus historias de cuando eran pequeños, de cómo para ir a ver a algunos de sus familiares tenían que ir más allá del muro, tenían que presentar todos los permisos y demás, y me parece estar como leyendo un libro o viendo un documental. De hecho, más adelante me gustaría hacer un vídeo con ellos y que ellos precisamente cuenten su historia y esas diferencias de cuando eran pequeños y ahora cómo ha cambiado el país
tanto y después de la reunificación de Alemania. No sé, hasta encuentro algo bonito en todo este brutalismo arquitectónico que se puede ver en las ciudades del este de Europa. Es diferente, pero no pobre. A ver, esto es lo que os decía de la puerta del búnker que está en los sótanos de los edificios.